Hola, esta es la presentación de resultados a la situación problema del equipo 2, el cual está conformado por Karina Gómez, Eric López, Hugo Luna, Leslie López y Fernando Gutiérrez. En este video presentaremos las evidencias de cómo fue que llegamos a nuestra solución a la situación problema. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos cuya estructura molecular se forma de la unión entre átomos de hidrógeno y carbono. Estos compuestos pueden encontrarse en diferentes estados de agregación. En el caso del petróleo, el estado líquido, y en el caso del gas natural, el estado gaseoso. Ambos compuestos son mezcla de varios hidrocarburos tales como el metano, etileno, el benceno y el hexano, solo por mencionar algunos. Los diferentes hidrocarburos en la mezcla del petróleo derivan en varios otros productos, como el combustible y los plásticos. Su geometría molecular varía en función de los hidrocarburos, aumentando el número de átomos partícipes en la molécula. El más simple de ellos, el metano, tiene una geometría tetraedral. Los hidrocarburos forman enlaces covalentes y gracias a su geometría son compuestos apolares, que interactúan mediante fuerzas de dispersión. Por lo contrario, el agua es un compuesto inorgánico formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Tiene una geometría molecular angular, por lo que se trata de un compuesto polar con interacciones intramoleculares dipolo-dipolo y con la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Las diferentes características entre estos provocan que sus interacciones sean limitadas. Tomando en cuenta que el petróleo es una mezcla de hidrocarburos, mencionaré las propiedades de algunos de ellos. El metano es un hidrocarburo por lo que es no polar, gaseoso, inmiscible, que tiene una viscosidad de 0.012 centipoise, un punto de ebullición de menos 161.5 grados centígrados y tiene una alta volatilidad, es decir, que se evapora fácilmente. El butano es un hidrocarburo gaseoso, por lo que es no polar. Cuenta con una baja solubilidad en agua, tiene una viscosidad de 0.0074 centipoise, con un punto de ebullición en menos 1 grado centígrados y tiene una alta volatilidad e inflamabilidad. El benceno es un hidrocarburo aromático que no tiene polaridad, líquido, inmiscible, con una viscosidad de 0.601 centipoise, con un punto de ebullición de 80.1 grados centígrados y una alta volatilidad. La clasificación de los compuestos según el tipo de enlaces y fuerzas intermoleculares es la siguiente. Primero está el petróleo, el cual está compuesto por hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos no polares, por lo que sus interacciones intramoleculares son dipolo inducido-dipolo inducido. Este tipo de fuerzas son las más débiles de todas. Luego, la interacción intermolecular de los hidrocarburos con el agua es dipolo inducido-dipolo, ya que el agua es una sustancia polar con una interacción intramolecular de puentes de hidrógeno, la cual es mucho más fuerte que la interacción intramolecular de los hidrocarburos. Como podemos ver, sus polaridades no son similares, así que el agua y los hidrocarburos no son solubles. Cuando el agua y el petróleo se juntan, éstas se mezclan en forma de emulsión, lo cual significa que siempre hay pequeñas partículas de aceite o de petróleo dentro del agua. Actualmente, el método más utilizado para separar petróleo y agua es la decantación, un método que aprovecha la diferencia de densidades entre ambas sustancias. Sin embargo, no es un método 100% efectivo, ya que siempre quedan partículas de petróleo en el agua. Hay científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts que están aprovechando la nanotecnología para crear membranas con nanoporos y microporos, los cuales están tratando de separar el agua del petróleo de una manera más efectiva, no solamente aprovechando su densidad, sino su diferencia entre radios atómicos y masa molecular. el derrame del petróleo es uno de los principales desastres más graves que atentan contra la biodiversidad. La contaminación por petróleo proviene de accidentes de petroleros y fugas de equipos de perforación en alta mar. Otra fuente de contaminación proviene de la tierra, ya que el petróleo es arrojado al suelo en ciudades y áreas industriales, y luego arrastrado por los ríos hasta desembocar en el océano. Los efectos que tiene un derrame de petróleo sobre la flora y fauna son muchos. Principalmente los organismos mueren por asfixia, envenenamiento, aumento de infecciones, especialmente en la avifauna. Los hidrocarburos orgánicos volátiles matan inmediatamente a varios tipos de organismos acuáticos, especialmente en una etapa larvaria.
Los componentes pesados del petróleo se hunden hasta el fondo del mar y pueden matar organismos que habitan en las profundidades como los cangrejos, ostras, mejillones y almejas. La mayoría de los ecosistemas marinos expuestos a grandes cantidades de petróleo crudo requieren unos 3 años para su recuperación. Los riesgos al estar en contacto o ingerir sustancias contaminadas por el petróleo al ser liberado desde un área extensa, por ejemplo, desde una planta industrial o desde un recipiente como un barril o una botella, dependen de ciertos factores, como la cantidad de dosis ingerida, la duración y la forma en la que entró la sustancia. También depende de la etapa en la que se está expuesto, la edad, el sexo, la dieta y la forma de vida que tiene la persona. Ciertos componentes de hidrocarburos en el petróleo, especialmente los compuestos más pequeños como el benceno, el tolueno y el sileno, que se encuentran en la gasolina, pueden afectar el sistema nervioso humano. La inhalación de concentraciones de benceno durante varias horas puede producir fatiga, dolor de cabeza, náusea y adormecimiento. Actualmente es irrebatible que sin un medio ambiente sano y adecuado no puede existir ni perdurar la vida, y mucho menos los derechos humanos. 2 de los desafíos con los que nos enfrentamos son el acceso universal al agua potable y la conservación del medio ambiente. Los sistemas sociales y políticos deben otorgar y corroborar el cumplimiento de estos derechos, ya que el no respetar el derecho al agua y el medio ambiente saludable se está violando un acuerdo internacional de las Naciones Unidas, que garantiza el acceso al agua potable y al saneamiento para todas las personas, por lo que la situación del derrame de petróleo, además de contaminar completamente un río, viola totalmente este acuerdo. Al poner en contacto el agua con posibles contaminantes, en este caso el petróleo, pone en riesgo el bienestar humano. En el caso de los ecosistemas, la presencia o ausencia del agua son factores estratégicos para la salud de los ecosistemas para proveer bienes y servicios. El cambio climático, la desertificación y la pérdida de biodiversidad, por sus interrelaciones con elementos clave en el ciclo hidrológico como el suelo, la atmósfera y la vegetación, afectan directamente a la disponibilidad y calidad del agua. Aquí podemos integrar la importancia del uso de energías renovables, ya que al sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, cuidamos el planeta y disminuimos el calentamiento global y la pérdida de ecosistemas. Por desgracia, el gobierno mexicano no opta por esos posibles cambios ecológicos y no corrobora en el cumplimiento de los derechos humanos. En México, más del 10% de la población no tiene acceso a agua potable y las zonas más empobrecidas dependen del entorno que les rodea. Por ello, si no existe un cumplimiento al derecho a un medio ambiente sano, estas poblaciones no podrán abastecerse de forma correcta. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos el exigir un cambio en esta falta de actuar por parte de las autoridades. El planeta Tierra es de todos y es nuestro deber cuidarlo y denunciar toda clase de acciones que puedan perjudicarlo, como es el caso de la comunidad en el río San Juan. Es posible limpiar el río y separar los hidrocarburos del agua por diferentes métodos, pero nada de esto se hará si la comunidad no denuncia esta violación a sus derechos y al cuidado del medio ambiente. La responsabilidad es de todos.